Hola a todos, ¿cómo os va todo? A ver, os comento un poco de qué va este vídeo porque admito es un poco raro y creo que requiere un poquito de contexto para que tenga sentido. Hace un tiempo os he sacado un vídeo sobre las motos más fiables que hay en el mercado y para ello me puse a ver varios estudios sobre el tema y encontré unos pocos. A raíz de eso me puse a buscar a ver qué estudios se habían realizado sobre el tema de las motos y ahí sí que encontré unos cuantos. Los más interesantes a mi modo de ver son los que os voy a hablar a continuación. Este vídeo va sobre las causas más frecuentes de los accidentes de moto. Dentro intro. La cosa por lo que creo que es muy interesante este tema es porque si sabemos cuáles son los accidentes más comunes que se dan en la moto, podemos, al menos en algunos casos, saber cómo intentar evitarlos. Para este vídeo he usado como base varios estudios que se han hecho. Los principales han sido las propias estadísticas publicadas por la DGT y los datos arrojados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas en colaboración con el Servei Català de Trànsit. Una vez realizada esta pequeña introducción, vamos a ir con las causas más probables de accidentes de moto y en los casos que sea posible, cómo intentar evitarlo. En primer lugar, exceso de velocidad. Este es un clásico. Se va a mayor velocidad de la que se debe y la distancia de reacción se incrementa no dando tiempo para evitar el accidente. Este es un problema muy gordo y que tiene la culpa de un buen porcentaje de los accidentes. Sin embargo, es el que tiene la más fácil solución de todos. Intenta ir a la velocidad adecuada de la vía. Fácil, ¿verdad? Pues eso, no hay mucho más. En segundo lugar, mal uso de los frenos. De esto ya se ha hablado antes en este canal. Si no practicas de vez en cuando la frenada de emergencia en tu moto, no lo harás de la mejor manera cuando te pase y tengas que frenar. Y este porcentaje de hacerlo peor puede ser el justo para que tengas o no un accidente. Este punto se arregla practicando la frenada de emergencia y sabiendo cómo frenar de la mejor manera posible con tu moto. Os dejaré al final de este vídeo el enlace con el vídeo en el que comento cómo se tiene que practicar la frenada de emergencia por si os puede ser de ayuda. En tercer lugar tenemos el mal posicionamiento en el tráfico. Este es una cosa muy típica y que se da mucho en las grandes ciudades. La moto tiende a ir filtrando en el tráfico y se posiciona en lugares donde un conductor no espera que esté. Y por consiguiente se lleva la moto por delante. Un ejemplo típico es la moto que va adelantando coches por la derecha y uno de ellos impacta contra la moto al intentar tomar una salida, por ejemplo. Aquí tenemos otro punto de fácil solución. Ve con la moto por donde has de ir con ella y esto no te pasará en principio. En cuarto lugar tenemos el trazado incorrecto en curvas. Este en concreto es un punto un poco conflictivo y va muy unido al primero que hemos visto de todos. Si coges mal una curva en moto es posible que te caigas o que te salgas de la vía, pero en casi todos los casos esto solo ocurre si vas por encima de la velocidad que tienes que llevar en este momento. Es muy raro que alguien se salga, por ejemplo, en una curva que ha de hacerse a 60 km por hora si va a la velocidad que toca. Aunque la tomes mal la curva, sueles tener tiempo de reacción. En todo caso, la solución es la de tener cuidado al coger una curva y también, y casi más importante, bajo mi punto de vista, hacerlo a la velocidad correcta, a la velocidad que toca en la vía. En quinto lugar tenemos la capacidad para anticiparse a los imprevistos. Este es un punto muy interesante. En definitiva se trata de accidentes que podrían haberse evitado en su mayoría si se mantuviera la distancia de seguridad correcta. Me explico. El ejemplo típico es el de ir detrás de un coche que pega un frenazo, por el motivo que sea. Imaginemos que sea un gato mismo, por decir algo. Pues bien, si vas a 1 metro de separación del coche, cuando frena te vas a dar un golpe, seguro. Pero si vas a la distancia que toca, casi seguro te podrás librar. En resumen, el anticiparse se basa en dos cosas. La primera es estar pendiente de lo que pueda ocurrir y lo segundo es estar lo bastante alejado del otro vehículo como para tener tiempo a evitar la posible colisión en caso de que eso ocurra. En sexto lugar tenemos el típico coche que abre la puerta justo cuando pasas. Esta es otra cosa que se da mucho en ciudades. Al pasar con la moto, alguien no mira por el retrovisor antes de abrir la puerta y te llevas la puerta por delante. La manera más fácil de evitar eso es que el que vaya a abrir la puerta mire antes de hacerlo, pero como me temo que este vídeo lo verá sobre todo el que va en moto y no el que abre la puerta del coche, os digo que no vayáis muy pegados a los coches aparcados. Así, si uno abre la puerta de golpe, podéis tener un margen para intentar esquivarlo. En séptimo lugar, tenemos la colisión de un vehículo que no ve la moto.
Este es un punto complicado. Por ejemplo, es cuando un coche cambia de carril, no ve la moto que tiene justo al lado y la arrolla. Es un punto complicado por varios motivos, desde la poca visibilidad que tiene la moto hasta lo difícil que es prever que un conductor hará algo similar a arrollarte. La única respuesta y posible solución para este punto es la máxima de piensa mal y acertarás. Intenta ponerte siempre en la peor situación que puedas imaginar. Si tienes un coche justo a tu altura, piensa que puede ser que no se haya dado cuenta que estés tú ahí, y si no puedes evitar circular justo a su lado, al menos ten en mente que te la puede liar en cualquier momento. En octavo puesto tenemos las anomalías en la carretera. Pues eso, un socavón en la vía o arena en una curva, aceite o cosas por el estilo. Muy difíciles de prever y también muy difíciles de evitar. Para eso solo hay consejos típicos y genéricos. Si vas a una velocidad adecuada y concentrado en la vía, tendrás más posibilidades de evitar este accidente. En todo caso, DGT, arregla tus carreteras y déjate de rollos. En noveno puesto, conducir en estado de ebriedad. Bueno, hay poco que hablar sobre este punto en concreto. Si bebes, tus probabilidades de tener un accidente aumentan y mucho. En fin, el consejo es el que es y no le pondré más florituras de las necesarias. No bebas y conduzcas, así de fácil. En décimo y último lugar tenemos el mantenimiento de la moto. El funcionamiento óptimo de la moto depende del estado de la misma, incluyendo neumáticos, frenos y otras partes. Para que la moto dé su mejor versión en un momento crucial, tiene que estar con el mantenimiento correctamente hecho. Si llevas los neumáticos en mal estado, las pastillas de freno medio cristalizadas y el disco sucio, a lo mejor aumenta la distancia de frenado lo justo para que tengas un accidente que podrías haber evitado de tener la moto perfectamente mantenida. Así que lleva al día el mantenimiento de tu moto y cuídala. Así, llegados el caso, ella podrá cuidar de ti. Esto va a ser todo, espero que el vídeo os sea útil y que ninguna de las cosas que salen en este vídeo os pase nunca a vosotros. Recordad que somos muy frágiles en la carretera al ir en moto y debemos de tener el doble de cuidado. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.